Un ser humano no vale por lo que le valoran los demás. Un ser humano vale por quién es. Ya está. Punto. Punto. Es así. Nosotros decimos punto pelota. ¿Qué Punto más? pelota. Así mismo. ¿Qué más que punto y aparte? Punto pelota, se acabó. Un ser humano vale por lo que es, no por lo que los demás le valoran. ¿Qué es eso decir? Pero vamos a ver, si ha habido niños que de pequeños les han considerado los tontos de la clase y se han convertido en los más grandes expertos. El propio Ben Carson, un niño ridiculizado, insultado, considerado el tonto de la clase, se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia. Albert Einstein, problemas en el colegio, los profesores no le quisieron recomendar para su primer trabajo, pues es un estudiante tan mediocre, suspendió el examen de ingeniería para entrar a la universidad, y luego el mejor científico del siglo XX. Entonces, no tenemos ni idea de la grandeza de un ser humano. No lo sabemos etiquetar, no sabemos conocer, no sabemos explorar, no sabemos admirar. Entonces, cuando tú notas que alguien te quiere, que alguien cree en ti, que te valora, que te desafía, que te apoya y te acompaña, tú floreces como ser humano. ¡Wow! Increíble. Es así, es que floreces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hoy es una llamada, precisamente por la situación tan complicada en la que estamos, no a hacernos pequeñitos, no a encogernos, sino a florecer. Que es un gran reto, sobre todo, y ahora que mencionas el momento pandemia, el año que hemos vivido, la humanidad. Hay una frase en tu libro, La Reinvención, que me marcó, o sea, que me hizo, conecté mucho, porque decía, si tú no tienes, o sea, si no estás bien en el mundo emocional, no está bien en el mundo intelectual. Claro. Y wow, claro, es así. Cuando tú pasas por periodos donde tienes angustia, ansiedad, depresión, donde no te reconoces, sin las etiquetas que te valida el mundo, y te ves hacia adentro y dices, no sé quién soy porque nunca me he visto hacia adentro, siempre he vivido hacia afuera, entonces caes en un hueco emocional y ahí no pasa nada intelectualmente, no te desempeñas bien, no trabajas bien, no te comunicas bien, no aparece una idea, eso es un desierto creativo. Entonces, vamos al principio de la conversación, el reconocimiento de que algo pasa, salir a buscar ayuda para establecer o para fortalecer, mejor dicho, lo emocional. ¿Cómo, Mario, podemos entonces ayudarnos a madurar ese sistema de emociones que tenemos en un momento tan difícil como ha sido el enfrentar el COVID y la pandemia? Bueno, dos cosas. Primero, cuando hablabas efectivamente de lo emocional y lo intelectual. ¿Tú tienes cerca una ventana? Sí, enfrente mío. Bien. ¿Y esa ventana tiene persiana para subir y bajar? Sí. Bien. La ventana es la inteligencia, ¿vale? Okay. Tú, si te asomas, puedes entender el mundo porque lo ves. La persiana es el mundo emocional. Si tú bajas la persiana emocional, tú no ves nada. Esto es lo que pasa. Una persona bloqueada emocionalmente está anulada cognitivamente. Es decir, lo que abre la entrada de información por esa ventana que es la inteligencia es la persiana. ¿Qué ocurre? Que si tú no cuidas el mundo emocional, no estás cuidando el mundo intelectual. Una persona, repito, emocionalmente bloqueada, no importa lo inteligente que sea, que está intelectualmente, cognitivamente anulada. ¿Por qué? Porque el cerebro emocional es capaz de bloquear el cerebro ejecutivo. Y una persona ilusionada, una persona apasionada, tira, sube la persiana, llega a la ventana y dice, uy, qué barbaridad, cómo se ha espabilado este chico, esta chica, qué ideas tan buenas tiene, parece que le han hecho un trasplante de cerebro. No le han hecho un trasplante de cerebro, ha subido su persiana. Bien. Ahora, respecto de lo que estás comentando, vamos a ver. Esta situación está siendo muy dura, es larga en el tiempo, estamos todos muy cansados, psicológicamente, nos ha afectado por montones de sitios y esto hay que comprenderlo. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Todos necesitamos ayudarnos unos a otros y pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Es un signo de inteligencia. ¿Quién no ha necesitado ayuda a lo largo de su vida? Yo he necesitado ayuda y necesito ayuda constantemente. Constantemente.
Las personas más jóvenes necesitan la ayuda de la experiencia de los demás. Las personas con más experiencia, porque tienen más edad, necesitan más la ayuda de los jóvenes para manejarse en las tecnologías digitales. Hombres y mujeres nos tenemos que ayudar, unos a otros, distintas culturas. Es el momento de aparcar las diferencias y centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos nos podemos ayudar y tener esa disposición a ayudar. Pero ¿qué pasa? Que para eso tenemos que entender que una petición de ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Y todos lo vamos a necesitar, todos necesitamos esa ayuda. Correcto, o sea que en momentos de pandemia hay que ayudarse. Eso también, tú sabes que yo he escuchado mucho últimamente, Mario, me imagino que tú también, eso de la búsqueda de propósito. Creo que el COVID nos los vino a poner así de frente, ¿no? Como un espejo. Muchos empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es mi misión? Y muchos también empezaron a cambiarla, a reformularla y a darles otro tipo de dimensión. Y quizás, y lo que yo he escuchado mucho, es mi propósito de vida es ayudar a los demás. Que creo que está muy bien, que va con lo que me estás diciendo, pero quizás un poco genérico, ¿no? Un poco muy amplio eso de ayudar a los demás. Yo creo que el cómo, sentarse a cómo y poderlo como poner en papel. ¿Cómo se puede ayudar a los demás? Yo también estoy teniendo esa misma experiencia de hasta qué punto la búsqueda de propósito está convirtiéndose en uno de los puntos más importantes. En realidad, la búsqueda de propósito es lo mismo que la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que no es el porqué de mi vida, sino el para qué de mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que, sobre todo en situaciones muy difíciles, donde todo se va derrumbando, o que es inestable y muy volátil, uno busca algo sólido, un para qué, un verdadero sentido, una razón de peso. ¿Qué ocurre? Pues que en mi experiencia el propósito nunca emerge del intelecto, siempre es un descubrimiento, es una revelación. Y efectivamente esa revelación, cuando es auténtica, busca el camino para que eso lo lleves a cabo de una forma práctica, de una forma concreta. Si es sencillamente yo quiero hacer algo para ayudar a los demás y no tiene concreción y no tiene acción, para mí no es un verdadero propósito, porque cuando el propósito empieza a emerger, tú empiezas a ver, pero con claridad meridiana, dónde tienes que aplicar eso. Pero hay una información importante entonces, Mario. El propósito te pilla haciendo. O sea, el propósito te agarra en acción. Sí, claro. No ahí pensando, sino, claro. Bueno, hay que activarse para ver, ¿no? Cómo, por dónde viene, por dónde, como dices tú, por dónde emerge. Claro, efectivamente. Es decir, el propósito, el para qué, no es una llamada simplemente al intelecto. Por ser una llamada del corazón, no del intelecto, es una llamada a la acción. Motivación es lo que nos pone en acción. La motivación viene del corazón. Entonces, el propósito no puede emerger del intelecto. El intelecto no entiende lo que realmente es el propósito. Entonces, uno puede quedarse dando un speech maravilloso del propósito y no hacer nada en su vida. Cuando es el corazón el que se mueve, el corazón lleva a la acción. Y la acción es concreta y específica y no tiene que ser acabar con el hambre en el mundo. Puede ser sencillamente que con cada persona con la que te encuentres vas a tener una interacción lo suficientemente especial como para que esa persona sienta que hay un antes y un después de una vez que ha estado contigo. Ya está. O sea, no hay que buscar nada de fuegos artificiales y aparecer en los periódicos, en las grandes revistas, en la televisión. El propósito, uno cuando lo descubre, automáticamente ve dónde aplicarlo. Porque es tan evidente
Y es una, como dices tú, es una llamada a la acción. Si no hay una llamada a la acción, desde mi punto de vista, no es un propósito real. Es un simulacro de propósito. Se queda en el intelecto. Calma mucho la conciencia. No, yo tengo un propósito muy elevado, pero no se ve en los efectos. Exactamente. Y tampoco es que el propósito es que uno va a ir como Amélie, la de la película, haciendo a la gente feliz. O sea, hay propósitos donde tú también puedes ser una persona que ayude a cuestionar a la gente. Un propósito incómodo. Por supuesto. ¿Existirá? No, naturalmente que sí. Vamos a ver. Cuando una persona está movida por un propósito profundo, esa persona se convierte en luz. Y al ser luz empieza a iluminar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, al sentir esa luz, descubren que también tienen luz en su interior. Y hay personas, sin embargo, a las que les molesta la presencia de la luz. Y entonces intentarán apagar esa luz. Es decir, el propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas y va a incomodar a muchas otras. Porque cuando una persona vive desde su propósito, lo que quiere es que el ser humano sea libre. Y hay personas que no quieren que los demás sean libres. ¿Me explico? Sí. Porque cuando estamos hablando del propósito, estamos hablando de una fuerza extraordinariamente potente que no pasa inadvertida. Con lo cual, aquellas personas que realmente tengan un interés auténtico, veraz, de que otros seres humanos puedan experimentar libertad, puedan experimentar felicidad, alegría, gozo, etc., aquellas personas disfrutarán con eso. Aquellas personas que lo que quieren es controlar, dominar, mantener el poder, no podrán soportar la presencia de alguien que está diciendo a otras personas: oye, tú no tienes por qué estar esclavizado. Tú tienes derecho a vivir en libertad. Pues claro, siempre sacude y muchas veces, pues claro, genera miedo. ¿Por qué? Pues porque la llamada a... Si es que lo decía también Nelson Mandela, decía, si es que el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz. Pues claro, fíjate, yo hace muchos años... ¿Tú has conseguido mucha resistencia, Mario? ¿Dentro de mí? No, alrededor tuyo. A veces, sí. A ver, primero, ojalá yo fuera luz. Yo soy Ay, pero ¿cómo vas a decir que no, Mario? Por amor a Cristo, amado del Redentor. Trátate bien, trátate bien. No, ojalá fuera luz. Bueno, digamos que soy tanta luz como cualquier ser humano, no más que otro ser humano, ¿vale? O sea, yo soy tanta luz como cualquier ser humano. Entonces, en mi caso, ha habido algunas personas que sí les ha molestado. 99% todo lo contrario. 1% mucho, les ha molestado mucho. 99% todo lo contrario. Ya. Y se pueden convencer. O sea, esa resistencia se puede vencer. La has vencido. Bueno, como no se trata de convencer ni se trata de vencer, tú haces una propuesta. Es como si tú haces un regalo. Tú no fuerzas a nadie a que tome ese regalo o a que lo valore. No. Pero definitivamente es un regalo. Porque tú, Mario, o sea, ayudar a la gente a darse cuenta que no está condenado y que es un trabajo interno. Transformar nuestra vida, transformándonos a nosotros mismos, transformando el punto de vista. Eso es liberador. Eso es salir de una cárcel. Pero absolutamente. Lo que pasa, fíjate, no sé si conoces una historia, es impresionante. Hace muchos años, en una ciudad en los Estados Unidos, había como un zoológico, pero todos los animales están metidos en jaulas. Y entonces llegó un momento en que decidieron cambiar ese zoológico porque no era adecuado que los animales estuvieran ahí. Entonces, en los terrenos que había alrededor del zoológico, que los pudieron comprar y no sé qué, tal cual, y entonces decidieron
que en lugar de, por supuesto, se llevaron a todos los animales, menos al gorila. Al gorila lo dejaron, un gran gorila de estos espalda plateados, lo dejaron dentro de su jaula, todo alrededor levantaron el terreno, los otros animales se los habían llevado y montaron el zoológico, y alrededor de la jaula del gorila hicieron un parque espectacular para el gorila, ¿vale? Okay. ¿Por qué hicieron esto? Porque era un gran atractivo turístico, es decir, mostrar un dato de lo que había sido aquel lugar y de qué manera se había transformado, y como los gorilas son de los animales que más atraen a las personas, pues lo hicieron con el gorila. Entonces lo fascinante fue que el día de la inauguración de aquello, pues llamaron a un montón de periodistas y de fotógrafos porque iban a abrirle la puerta al gorila para que cambiara su celda, su cárcel, por un parque maravilloso. Abrieron la jaula y el gorila tardó días en salir. Y claro, ¿por qué tardó días en salir? Porque para él el mundo de fuera era un mundo desconocido, incierto, y le daba pavor. Claro, los de fuera que no entendían la experiencia vital del gorila pensarían que se habían traído el gorila más tonto de África, pero no era así. El gorila conocía, se había acostumbrado a vivir en su oscuridad, y el resto le parecía algo que le generaba incertidumbre. Claro, obviamente cuando salió de la jaula ya no volvió. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que nos hemos acostumbrado a vivir en estas jaulas mentales. Y no es tan fácil que alguien vea que más allá de la jaula no hay un precipicio lleno de monstruos, sino todo un mundo por descubrir. Qué belleza, hermosa esa historia. Es muy bonita. Lo puedo ver, sí, y me puedo ver ahí. Mario, tengo 2 preguntas más para no abusar de tu tiempo. ¿Se puede cultivar la empatía hoy en día que la necesitamos tanto? Claro, por supuesto que sí. Todas las virtudes, o sea, la diferencia entre un valor y una virtud es que el valor es algo que descubres como importante, y cuando lo has hecho tuyo, cuando es parte de tu forma de ser y de estar, se convierte en una virtud. La empatía es una virtud. ¿Cómo lo incorporas a una forma de ser y de estar? Primero, cuando descubres que es un valor, es decir, cuando tú descubres que el haberte sentido comprendido tiene un enorme poder liberador, dices, oye, pues si yo comprendo a otra persona, si yo entiendo su sentir, tiene un gran poder liberador. Y entonces empiezas a practicarlo. Y en lugar de juzgar, paras el juicio y dices, voy a preguntar y voy a escuchar. Y poco a poco lo vas integrando hasta que se convierte en una virtud. Todas las virtudes, todas sin excepción, son entrenables, pero hasta niveles inimaginables. Ah, qué maravilla. Ok, parar el juicio, creo que es lo importante. Tú sabes que yo al final de todas las conversaciones que tengo acá en Defensa Propia, que bueno, el nombre de Mario viene, y sé que quiero explicártelo porque tú has hablado mucho de esto, es en defensa, o sea, de nosotros mismos. Es impresionante cómo el enemigo lo tenemos dentro de la cabeza, dentro de nuestra mente. Sí. El enemigo no está afuera. Sí. Mira, yo aprendí mucho, estuve en una época con los doctores Garner y Perkins, que fueron los que trabajaron mucho con el campo de las inteligencias múltiples, y conocí a una mujer allí, una profesora maravillosa, era arquitecto, era profesora de arte, y me contó una historia muy bonita que ella había aprendido del pueblo navajo en Nuevo México. Yo siento un enorme respeto por las tribus nativas. Creo que tienen una sabiduría verdaderamente espectacular y que no sabemos entender esa sabiduría. Los llamamos tristemente salvajes cuando podríamos aprender mucho de ellos. Entonces esta mujer me contó una historia que es que la tengo presente cada 2 por 3 en mi vida, ¿no? Y ella la aprendió el pueblo navajo. Es un mito que es el núcleo central de la filosofía de esa tribu. Dice, dentro de mí está teniendo lugar una terrible batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas.
Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién? ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. ¿Es así? Es así. Es que tenemos el águila y el lobo dentro. Es y no así. no hay que matar al lobo. Lo que hay que hacer es alimentar al águila y no alimentar al lobo. Y entonces en cada ocasión, en cada encuentro, en cada situación, uno sabe lo que significa alimentar el águila o alimentar el lobo. Ajá. Eso es lo que sabe. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando. ¿Qué es alimentar el águila? Que lo que más nos importe sea que esta conversación que estamos tú y yo teniendo ayude al mayor número de personas posibles. ¿Qué sería alimentar el lobo? Que tú o yo intentáramos brillar más que el otro. Pues es así. Si es que es así, si es que lo vemos. Pues ¿qué pasa? Que una persona que va alimentando su águila, el lobo se va quedando chiquitín. Se va quedando chiquitín. Entonces siempre habrá lobito, pero no pedazo de lobo, sino que habrá una enorme águila. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, entonces esa persona es capaz de transmitir algo especial, pero eso es parte de nuestra lucha interna. Entonces, es una decisión diaria. Exacto, es una decisión momento a momento, encuentro a encuentro. Entonces, ¿qué estoy alimentando? Y si un día alimentas el lobo, no te enfades contigo misma. No te enfades. Bueno, mañana voy a alimentar al águila. Y entonces hay que tomárselo como un juego, no un juego así en plan de evasión, sino un juego donde unas veces uno pierde, otras veces gana y siempre aprende. Hoy, ¿por qué he alimentado al lobo? He tenido demasiado deseo de autoafirmación. Me ha importado más brillar que iluminar. Mañana, si me pasa lo mismo que haré, potenciaré el iluminar por encima del brillar. Y así poco a poco lo vas integrando incluso a nivel celular. Mario, dame 3 tips para reinventarse. Conocerse, comprenderse y superarse. Ay, es tan sencillo decirlo, Mario. Y el trabajo que da. Pero por eso, fíjate, yo ante estas cosas que sé que no son sencillas de explicar, no son simples de aplicar, yo siempre invito a que se hagan una pregunta. Porque la pregunta que solemos hacernos ante caminos que no son fáciles es ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Y yo lo que invito a que se hagan es otra pregunta, es ¿hasta dónde me puede llevar? Wow. Entonces es cambiar la pregunta. Claro. O sea, yo hay cosas, oye, a mí me ha costado mucho mis estudios de medicina, son 6 años y estudias una barbaridad, hay cosas que son bastante complicadas. Pues, ¿cuánto me va a costar? ¿No? ¿Hasta dónde me puede llevar ser médico? A mí me costó mucho aprender inglés porque no lo aprendí de pequeño. Pero ¿hasta dónde me puede llevar? A mí me abrió un universo entero el aprender inglés. Entonces dices tú, ¿te compensa? Y dices, vamos, no, claro que me compensa. ¿Me costó mucho? Sí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas para que no sea lo que nos cuesta, la previsión de lo que nos va a costar, lo que impida que nos pueda llevar a un sitio que es infinitamente mejor al sitio que hemos dado por hecho que es el único al que podemos aspirar. Mario, ¿y qué haces en defensa propia? ¿Qué hago en defensa propia? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo qué haces en defensa propia? Como que yo hago ejercicio en defensa propia todos los días. Como no permito que nadie me eche a perder algo. O sea, ¿qué haces en tu propia defensa? Vale. Yo prácticamente todos los días hago ejercicio. Prácticamente todos los días dedico un tiempo a la oración. Prácticamente todos los días leo. Todos los días tengo conversaciones con mi mujer y con mis hijos. Todos los días, o casi todos los días, medito. Cultivo el silencio. Y bueno, y
y hago lo que hago porque me encanta lo que hago. Entonces no son cosas más sofisticadas que eso.